Andrés Lugo es abogado, académico y servidor público, con una trayectoria vinculada al derecho, la política pública y la gestión. Muchísimas gracias. Nos acompaña este domingo, señores, un invitado de lujo, así como ustedes están escuchando, de lujo, porque vamos a aprender mucho de él. Él es Andrés Lugo, director de Alianza Público-Privada. Bienvenida. Hola, Amigo hola. querido. Gracias por esta invitación, Ana, Danilza, y saludo a todos los amigos televidentes y que la siguen a través de las redes. Esto es nuevecito, esto de Alianza Público-Privada, ¿verdad, Andrés? Es así, es así. Muy joven. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas se crea en el año 2020 a raíz de la Ley de Alianza Público-Privada 4720, que también se promulga en ese año, 2020. Y bueno, ya tiene un recorrido de casi 6 años donde se ha realizado una labor institucional, una labor de culturización de lo que son las APPs y también evidentemente... Tú eres el segundo que dirige Alianza Pública-Privada. Son 6 años, pero es una institución que ha rendido en esos 6 años desde su creación. Pero creo que vamos a comenzar por Andrés Lugo. Andrés Lugo es uno de los rostros jóvenes del Partido Revolucionario Moderno, pero ¿cómo comienza en la política? Yo inicio de una forma muy particular. Primero, prestando la atención a la vida política nacional e internacional, con algunos escasos años, era un niño. Realmente me llamaba mucho la atención todo lo que yo veía en los noticieros, leía en los periódicos. Y hubo una figura que me impactaba de una forma increíble de los 8 o 9 años de edad, que era el doctor José Francisco Peña Gómez. Y fui poniéndole mucha atención desde niño, reitero, conociendo a través de la prensa quiénes eran los principales líderes que acompañaban a ese gran titán de la política. Y me hice el propósito de, cuando tuviera la mayoría de edad, integrarme en el Partido Revolucionario Dominicano. Y el día que me dieron mi cédula de 18 años, yo me presenté ese mismo día o al otro día a un local de la Juventud Revolucionaria Dominicana que estaba en la Avenida Independencia, casi llegando al Parque Independencia, cerca de mi casa. Yo nací, me crié en Ciudad Nueva, y me presenté sin que nadie me conociera. Con tanta suerte que ahí se encontraba el presidente de la JRD en ese entonces, el compañero Fausto Luis Quiñones, quien me hizo pasar a su oficina, me preguntó a qué yo me dedicaba, qué yo hacía. Yo era estudiante universitario y me dijo que bien, yo podía encajar dentro de un movimiento de jóvenes universitarios con Peña, que él estaba articulando, ¿no? Y bueno, ya todo lo otro fue historia. A partir de ahí no dejé de ir a una sola reunión. ¿No había una estimulación familiar? En lo absoluto. No. En lo absoluto. Al contrario, mis padres tenían otra orientación política distinta a la que... Roja, Balaguer. Mi papá y mi mamá era jacobiana. No. Era jacobiana. Entonces, y yo desde niño me sentía peñagomista. Y yo lo hacía sentir con gorras, con stickers, con afiches, desde los 8 años de edad.
Eso Pero fue mira, algo, eso es importante conocer Claro, claro. cómo nuestros líderes se interesan por la Después parte que yo política. estaba en el PRD integrado, me entero, mi mamá nunca me lo había contado, que mi abuelo fue diputado del PRD en el gobierno del presidente Bosch y colaboró con la fundación del PRD ¿Quién fue en tu Ocoa. abuelo? Era un comerciante de origen libanés, llamado Juan Teófilo Riz Dakak. Nació en Asua, vivía en Ocoa, ahí nació mi madre, Ok. mi tía, y él era un hombre muy próspero y se vinculó a los movimientos libertarios después de la caída de Trujillo, y ahí formó parte del PRD, fue el primer diputado que tuvo el PRD en Ocoa, nuestro viejo partido, y bueno, pero eso me enteré después que yo estaba en la organización Andrés, trabajando. ¿y cuál ha sido tu experiencia en la política? Mira, ha sido muy positiva. Yo cumplo justamente la próxima semana 30 años de ese día que me integré y que jamás he Luego abandonado. comenzaste muy jovencito, dile a la gente Así para es, que... así. Jamás he abandonado. Es decir, yo nunca he tomado vacaciones, yo nunca me he ido un tiempo. Incluso cuando estudiamos en el exterior, tuve la dicha que me fui con 2 compañeros del partido a estudiar, que son Yayo Sanz y Sí. Sigmund Freud. Y allá nosotros estamos en París, nosotros estamos formando una seccional de nuestra vieja organización en París. Allá. O sea que estamos en un laborantismo permanente y todo el que iba de nuestra organización por allá, nosotros lo recibíamos y ahí fomentábamos todo ese fervor partidario y hasta en ese momento nunca lo he abandonado. Lo estudié, he trabajado en esto de forma práctica, pero también de forma conceptual, intelectual, ¿Y por qué formativa. por qué decide llegaste en el PRD? Entonces, cuando se conforma el PRM, ¿por qué decide irte con el PRM? Yo no me fui de manera inmediata. Yo era de los que tenía la errada convicción de que podíamos recuperar el viejo partido y que debíamos de fomentar una lucha a lo interno. Y ahí, con esa fragmentación, con los compañeros que habían tenido el tino, la visión de crear una nueva organización, ¿no? Para desde ahí seguir el propósito político que teníamos, yo me quedé, aspiré a secretario general contra los que tenían el control de la organización. Recuerdo que en ese momento el compañero Guido Gómez aspiraba a presidente del partido y ahí formamos como un bloque de resistencia interna que duramos unos meses. En el caso mío duré unos meses. ¿Cómo te convenciste que ya no había forma? Me di cuenta, pues no hubo proceso transparente, democrático, participativo, no hubo nada de eso. Y ahí me di cuenta y dije, esto es imposible. Y ya habían, como les expresé, había una serie de compañeros que habían empezado la labor de formación del partido y unos meses después me integré al proceso de articulación del PRM. Andrés, hablas de que ya estás cumpliendo casi 30 años en la política, comenzaste muy jovencito y sí, hiciste la historia de cómo ingresaste, sin tal vez un respaldo como muchos familiar, de liderazgo, como otros lo tienen. ¿Qué tan difícil entiendes tú que es abrirse paso en la política de la República Dominicana para los jóvenes en comparación? ¿Era más difícil en ese tiempo o ahora? Mira, yo creo que antes era un poco más difícil porque, como en todas las áreas de la vida, si tú no tienes un respaldo, tal y como expresas, familiar, de algún padrino, un respaldo económico detrás, lo que a uno le cuesta un paso, a ti te cuesta 2 o te cuesta 3. Y yo eso lo he vivido en carne viva, como dicen. Sin embargo, consciente de esa situación, de esa realidad, porque yo siempre le recomiendo a los jóvenes que incursionan en esto, que lean, que se formen, para que entiendan
cuál ha sido el proceso social, no solamente el proceso político en nuestro país, sino también el proceso de conformación social. Y yo he entendido cómo la sociedad opera. Y también hay que seguir los cambios que la sociedad va experimentando en todos los ámbitos. Sin embargo, yo creo que en la actualidad hay mayores espacios de participación que permiten que jóvenes que incursionan en la política puedan abrirse paso, darse a conocer. El fenómeno de las redes sociales ha sido evidentemente muy positivo desde el punto de vista democrático, a mi entender. Los aspectos negativos, yo creo que cuando uno lo pone en la balanza no pesan más que los positivos de esta revolución tecnológica. Y ya sirven de plataforma, también de proyección. La gente conoce los criterios, el pensamiento, la trayectoria, los propósitos de gente que se presenta en este tipo de plataformas. Y de ahí al paso de la política, como ustedes han podido también observar, es más fácil. Es más fácil, pero ya luego el trabajo político es diferente al trabajo que se realiza solamente de forma mediática. Es diferente. Incluso usted puede dar el salto desde los medios hasta la política, ganar una candidatura, una diputación, una regiduría, hasta una alcaldía, pero mantenerse no es fácil. De ahí, ¿tú crees que los precandidatos del partido de gobierno, PRM, tu partido, son todos jóvenes? Bueno, yo prefiero hablar de emergentes, ¿no? Son liderazgos emergentes que se han desarrollado de manera amplia en los últimos años. Sin embargo, tengo que expresarle que todos los precandidatos de mi organización, a excepción de la vicepresidenta de la República, todos tienen 2 y 3 décadas de trabajo político. Todos, salvo esa excepción de doña Raquel, Doña Raquel, ¿no? Peña, que ha sido una adición de los últimos años, sumamente positiva, pero todos tienen muchos años trabajando. Todos, absolutamente todos. ¿Tú crees que cualquiera de ellos que llegue al poder puede hacer un buen trabajo entonces? Totalmente convencido de ellos. Los conozco ya, como les expreso, desde hace bastante tiempo. Con todos he trabajado y mucho. Conozco su nivel de formación, su sensibilidad política, social, su trabajo en todos estos años. Y estoy totalmente seguro que cualquiera puede realizar una labor muy positiva para el país. ¿Tienes buena relación con David Collado? Excelente relación. Excelente. ¿No tiene candidato hasta ahora? Mira, yo creo que no es el momento de nosotros desarrollar este tipo de conversación, pero todo el mundo sabe que ya yo tengo el mío. Esto es muy sincero y entre nosotros nada más. Todo el mundo sabe que ya yo tengo el mío. Claro, ya él lo dijo. Ya él lo dijo, además claro, son muy amigos de estudio, de formación y de todo. Pero llegará su momento en que ya esos temas los abordemos de manera Andrés, amplia. a propósito ya de manera general, ¿cómo tú ves la evolución del Partido Revolucionario Moderno? Un partido joven que llegó al poder con muy poquito tiempo de formado, naciendo prácticamente, y que ahora ya también celebra sus 15 años de formación. ¿Cómo tú crees que ha sido la evolución? ¿O entiendes que acceder tan rápido de alguna manera al gobierno hizo un poquito de daño a esa evolución partidaria? No, mira, aunque el PRM como organización independiente, formal, cumple 11 años, hay que entender el proceso, que ha sido muy sui generis. Fue una organización que ni siquiera se dividió, porque a veces uno habla de una escisión, de una división, y no fue tal. No fue tal. Fue una estructura que prácticamente pasó de un nombre a otro. Una estructura que pasó a una nueva nomenclatura, ¿no? Y una nueva personería jurídica en
el PRM, ¿no? Alrededor del 90% de las estructuras partidarias se movieron con una nueva filosofía, con un nuevo espíritu, con una nueva metodología de trabajo, con un nuevo propósito, con el mismo propósito, pero con nuevas formas de llegar hasta el mismo. Y eso yo creo que ha sido sumamente positivo para el país, porque se necesitaba un reimpulso partidario. Obviamente, no todo han sido luces, también ha habido sombras, ha habido situaciones que hemos entendido que hay que mejorar, que hay que superar, hay otras que hay que sepultar definitivamente, porque la sociedad está exigiendo un liderazgo más responsable, más transparente, más serio en estos tiempos. Y a pesar de los grandes esfuerzos que hace Luis Abinader, que es el líder de toda esta empresa partidaria, política, de gran proyecto político nacional, a veces uno entiende que hay que seguir trabajando y mejorando en muchos aspectos. ¿Qué tú entiendes? Dime dos que hay que mejorar. Yo entiendo que hemos cometido el error de abrirnos tanto que no hemos podido filtrar a mucha gente que, en definitiva, aunque tenga ansias de poder, no tiene el mismo criterio político, ni la misma formación, ni tampoco tiene el mismo fin ulterior que tenemos la mayoría de los miembros y militantes de nuestra organización. Y eso ha creado situaciones que a veces la gente dice, pero fulano que cometió tal delito es del partido de ustedes. Y los que conocemos nuestras estructuras partidarias de hace tantos años sabemos que no formaba parte de nosotros, pero en un momento de apertura, de campaña política, hay gente que se integra, uno a veces no selecciona, no filtra bien, y bueno, ahí están entonces las situaciones, gente con dinero, ¿no? Comerciantes y demás, no son todos, evidentemente, es una parte muy reducida, pero como dicen, esa parte a veces, fruta podrida. Estamos hablando específicamente de los supuestos narcos que han sido señalados, estamos hablando de parte de la sociedad civil que se han integrado, han sido integrados al gobierno, estamos hablando de empresarios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de ciudadanos antisociales que hemos cometido ese error. Entonces, y ese es un punto, hay otros puntos también que nosotros tenemos la oportunidad ahora con este proceso que se avecina internamente, partidario, de renovación, de reimpulso institucional, como me gusta llamarlo, donde tenemos que corregir todo eso, porque la sociedad avanza muy rápido y pasa página, Ana, pasa página muy rápido también. Y si nosotros no nos reinventamos, si nosotros no corregimos lo malo, entonces también pasaremos como pasa con algunas otras organizaciones, que por más esfuerzo que ustedes ven que tratan de hacer, ya son parte del pasado. Precisamente, Andrés, esas son esas personas que saltan a todos los partidos en un momento determinado. Así es. Entonces, yo entiendo que eso es la ley de partidos que debe de regular eso. También. Sin embargo, evidentemente. Y los partidos, claro, tienen su filtro. Los mismos partidos tienen su responsabilidad. Se está haciendo lo que se tiene que hacer para colaborar con la formación de sus integrantes, de sus líderes políticos. Están haciendo las investigaciones que tienen que ser con la calidad de las personas que están recibiendo los apoyos. Creo que son las interrogantes que dentro de los mismos partidos deben presionarse para que... Y debo resaltar que el alto liderazgo del partido, que en gran medida lidera el gobierno de nuestro gobierno, ¿no? Ha sido muy responsable en no encubrir, en traducir, ayudar, colaborar, traducir la traducción a la justicia de ese tipo de personas, ¿no? No. ¿Pero tú crees que aún así está pagando un precio por asumir eso y no esconderlo? Claro, evidentemente, porque es un fallo de origen, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo creo que la gente valora, en definitiva, el gran esfuerzo que se está haciendo, el gran trabajo institucional de nosotros fortalecer un Ministerio Público independiente, de
no inmiscuirnos en los temas del poder judicial, ¿no? De ninguna manera, eso está totalmente prohibido en nuestro gobierno, y en las más altas instancias es imposible que una gente llame para mediar en ninguna situación de esa naturaleza, que sea la justicia que tome su curso y decida lo que institucionalmente, jurídicamente, legalmente es lo más apropiado. Yo creo que eso, hay que hacer énfasis en eso, Andrés, porque hay mucha, esto es una conversación seria entre nosotros aquí, íntima, entre nosotros tres. Yo pienso que hay que hacer énfasis en ese tema, Andrés, porque es cierto que la mayoría de esas personas que han sido acusadas de narcotráfico dentro del partido han participado en todos los partidos. Y es ahora cuando sale a relucir lo que ellos son. Entonces yo pienso que eso hay que hacer porque énfasis no en los eso. apoyamos, Hay que no los encubrimos. Hay que hacer énfasis en no eso. estamos de acuerdo con la impunidad, que ha sido la cultura que otras organizaciones en el poder han desarrollado. Nosotros no lo apoyamos, sencillamente, evidentemente tampoco tomamos una decisión que le compete a otro poder del Estado, como es la justicia. Sin embargo, nosotros tenemos una labor donde tenemos una responsabilidad directa, que es en el fortalecimiento de un ministerio público que ha avanzado bastante en independencia, en imparcialidad, en que no recibe las presiones que antes se recibía del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central, para que tome una decisión en un sentido o en otro, dependiendo de que nos convenga o no. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a hablar de la DGAPP, alianzas público-privadas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los proyectos en desarrollo? Después de la pausa. Las alianzas público-privadas es una modalidad alternativa de contratación pública para poder desarrollar servicios públicos e infraestructuras que necesita el país, que necesitan las comunidades.